Hoy acepto seguirte, dejaré viejas certezas atrás, arriesgaré mis verdades, abrazar la inquietud, ir más allá. Tus brazos extendidos marcan el horizonte al final. Encuentro tu mirada, escapo del temor que me ancla en mi barca. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía y disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido, a llamar adentro y sobre el agua caminar. En tus huellas mis pasos, en tus manos la fuerza del mar. Como tú quiero amar las miserias del mundo, como tú a mi debilidad. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía y disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido, a llamar adentro y sobre el agua caminar. Surge valentía y disfruta aquí tu modo, tus huellas, tus llagas, tu forma de amar. Y cuánto cansado peligra el tropezar, surge valentía. Surge valentía. Surge valentía. Hace ya tiempo que
comprendí. Tú me buscaste en todas partes. La llama que un día empezó a fallar, tú no dejaste se apagase. Yo no comprendo y digo, ¿qué será? ¿Será que estaba equivocado? Y he descubierto que este loco está de amor muriendo porque le amé. Yo no he querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicarme. Y tú me dices, déjate que te consuma este fuego. No apagues llamas, espera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo. No encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti. Y tú me dices, déjate que te consuma este fuego. No apagues llamas, espera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo. No encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos a Forjando Historia Santa de la Juventud Masculina de Monterrey. Les queremos agradecer en especial a la Juventud Masculina que estén conectados y también a toda la familia de Schoenstatt que esté aquí presente. Para los que no han presentado o han venido a algún Forjando Historia Santa es un lema que la Juventud Masculina queremos conquistar en este mes de María, que le queremos regalar a la Mater para poder fortalecernos y que a partir de esta contingencia podamos salir con algo más que una cuarentena, pues. Ok, pues antes de empezar me gustaría ir al Padre Alexandre, agradecer que nos puede acompañar el día de hoy en este día de Forjando Historia Santa. Lo presento muy brevemente. Él se ordenó sacerdote en el 2001 como miembro del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt y ha desempeñado diferentes cargos, sobre todo en Brasil. Él fue vicario parroquial en Brasil, fue asesor de la Juventud Masculina por 19 años y bueno, además fue director nacional del movimiento de Schoenstatt en Brasil. Él tiene diferentes estudios, cursó filosofía y teología en Chile, cursó también su licenciatura en teología en Alemania
e hizo su doctorado en teología enfocado en María, con especialización en María en Estados Unidos. Entonces, Padre Alexandre, le damos las gracias que nos puede acompañar y pues bueno, usted puede empezar. Gracias, Tomás. Es una alegría poder estar en contacto con ustedes. Es siempre un poco raro hablar así directamente a la pantalla, pero sabiendo que hay gente de tantos países que nos están acompañando, esa es la ventaja, digamos, ¿no? Saber que obviamente ustedes ahí de México, les agradezco por esta iniciativa. Sé que también hay gente de mi país, de Brasil, también de España, Costa Rica, Chile, Portugal, Panamá, Argentina y otros que a lo mejor durante la live se van a manifestar, ¿no? Durante este momento. Entonces, de nuevo, México, Brasil, España, Costa Rica, Chile, Portugal, Panamá, Argentina, un saludo a todos. Para mí es una alegría poder estar en contacto con ustedes y con este tema que están, ahí dicen también de Venezuela, saludos. Quería agradecer por ese tema tan importante, Forjando Historias Santas. Y antes, al inicio, quisiera hacer una observación sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la santidad, que es un tema tan querido para nosotros en Schoenstatt, pero tan importante en la Iglesia. En realidad, forjar historias santas, hay que decir que en primer lugar, la santidad es gracia de Dios, digamos, es Dios que se manifiesta, que manifiesta su gracia en nosotros. Y que de hecho el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exsultate, que probablemente ustedes la leyeron o la conocen, sobre justamente la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, insiste justamente que el ser santo es algo para todos y que todos estamos llamados a ser santos. Y habla de eso, de la santidad, no sé exactamente cómo está traducido, pero de la puerta del lado, o sea, de la gente, de nuestros vecinos, de nuestros prójimos, de aquellos que están al lado nuestro. Y eso es lo que en Schoenstatt nosotros llamamos la santidad de la vida diaria, ¿no? O sea, no esperar los actos miraculosos, las cosas milagreras, las cosas así como extraordinarias para hablar de santidad, pero la santidad es la historia que Dios construye con cada uno de nosotros todos los días y en la medida en que nosotros nos abrimos a Él. Que es santo, y ojalá que nunca lo digamos, porque de hecho, si uno llega a decir soy santo, es porque, bueno, ya no es santo, digamos, o sea, la presunción ya le agarró, digamos. Entonces, forjar historias santas, en primer lugar, es querer poner nuestra parte, es estar abierto a la gracia de Dios, es de todas maneras el nada sin nosotros, pero es Dios el que va a poder hacer su parte. Entonces, el forjar tiene que ver con eso, de nuestra disponibilidad, ¿no? De nuestro abrir el corazón para que Dios pueda actuar en nosotros. Poner nuestro 1% sabiendo que Dios es el que pone el 99%. Entonces, es el esfuerzo de un examen de conciencia, de un orar espiritual, de una confesión con frecuencia para que uno pueda hacer su parte en eso que es la acción de Dios en nosotros. Es sacar los obstáculos para que la gracia pueda actuar mejor. Y eso creo que es lo que significa en cierto sentido la santidad. Pero el forjar una historia es santa porque es de Dios, ¿no? No porque es nuestra. Si fuera nuestra no sería santa, sería mundana, sería humana, pero no sería santa. Pero en la medida en que Dios actúa en nosotros, puede ser santa. No es solamente entonces algo que nosotros podemos con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad obtener, pero lo que podemos hacer es estar abierto a que la gracia de Dios actúe en nosotros. Es Dios que torna fecundo nuestro esfuerzo, es Dios que de alguna manera puede ayudarnos a vivir la santidad y seguramente vamos a vivir momentos, ¿no? Momentos en que logramos ser un poquito más santos, más de acuerdo con la voluntad de Dios, más de acuerdo con el amor. Y ese es el criterio de la santidad es el amor. De hecho, el Papa en el Gaudete et Exsultate coloca el Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y las bienaventuranzas, ¿no? Aquel que llora, aquel que es perseguido. Estos son los parámetros para la santidad. O sea, viviendo eso, estamos de alguna manera abriendo las puertas para que Dios pueda
hacernos un poquito más santos. Y durante la vida tenemos varios momentos en que logramos tocar de alguna manera un poco más de cerca esa santidad que Dios hace en nosotros. Bueno, lo que me pidieron es que les contara un poco de mi historia, de mi testimonio de vida, en que quizás decir en algún momento en que yo sentí que Dios tocaba esa historia, en que yo de alguna manera percibí que la acción de Dios estaba presente. Y obviamente, como toda historia, comienza de la familia, ¿no? Y lo primero que debo decir es que para mí, y espero que para muchos de ustedes, la familia es realmente la cuna, es el lugar donde uno recibe los fundamentos, no solo de la fe, ojalá que también de la fe, pero de la vida, o sea, es la familia que nos da la base. Y esta base la tuve, gracias a Dios, a mi familia, a mis padres. Justo hace 2 semanas, mis padres celebraron 50 años de casado. Tuvimos que hacer una celebración por WhatsApp, group online, ¿no? Pero bueno, fue bonito ver los hermanos en diferentes partes, todos conectados para celebrar los 50 años de vida matrimonial de mis papás, que gracias a Dios siempre fueron un ejemplo de familia, por lo mucho que se aman, por el cariño que tienen por nosotros. Así que esa es la base. Ojalá que los que son jóvenes que nos están escuchando puedan soñar con tener una familia santa. No santa porque sea perfecta, no santa porque sea mejor que nadie, pero santa porque deja que Dios actúe en ella. Y en el caso de mi familia, además, hay un factor que quizás no es tan común en otras, que mis padres no son católicos. Entonces, yo creo que toda esta base del amor a Dios que yo recibí y de los valores, lo recibí gracias a ellos, de todas maneras, pero no necesariamente la fe católica, aunque mi madre cuando se casó era católica. Pero de hecho, yo recibí los fundamentos humanos de ellos y también el amor a Dios. Siempre nos insistían a los tres, somos 3 hermanos, que teníamos que tener una religión, teníamos que tener Dios en nuestra vida, y eso lo tenemos hasta hoy. Yo ahora en esta situación de la pandemia celebro, mi hermano, tengo un hermano que es católico, me pidió para justo el primer fin de semana que en Brasil no tenía misas, si ¿dónde yo iba a celebrar misa? Yo dije en mi capilla, no en la casa. Acá vivo en la casa de los padres de Schoenstatt en Roma. Y bueno, me pidió, ¿no puedes transmitirme la misa para que nosotros podamos participar? Bueno, entonces como estamos haciendo tantos sacerdotes, desde entonces todos los domingos, pero lo simpático es que toda mi familia se hace presente, católicos, no católicos, ¿no? Mis padres son espíritas, tengo hermanos que son, primos que son evangélicos, y todos participamos porque rezamos juntos. Entonces ese respeto, esta fe en Dios y también el respeto al prójimo, el respeto a la libertad religiosa, lo experimenté en mi casa. Entonces ese es un primer dato. Ustedes pueden estarse preguntando, pero ¿cómo te tornaste católico? Les digo que después de muchas búsquedas, porque yo frecuenté un tiempo también el espiritismo, también estuve frecuentando una iglesia de origen japonesa que nosotros rezábamos en japonés, que se llama Iglesia Mesiánica, y bueno, yo comencé a participar, me parecía simpático, después, bueno, salí, pero en realidad la primera comunión la hice en mi colegio, o sea, yo estudiaba en un colegio católico de los hermanos maristas, y ahí fue donde, por cuenta propia, decidí hacer la primera comunión, y después comencé a participar, pero poco. En realidad, iba a misa cuando daba, porque mis padres no iban, entonces yo iba cuando podía, pero yo diría que recién cuando entré al colegio naval, en el momento de mi vida en que yo decidí, con 13 años todavía, yo dije, una tía me preguntó, ¿pero qué quieres ser cuando grande? Y yo dije, no sé, me gusta viajar, me gusta el mar, a lo mejor voy a ser de la Marina, voy a ser oficial de la Marina. Y ahí ella me indicó un colegio donde podía estudiar para prepararme para estos concursos que se hacen para entrar en la academia militar, bueno, en este caso en la escuela naval. Y bueno, entré al colegio naval, que eran todavía, digamos, lo que ustedes en México a lo mejor llaman la prepa, los últimos años de la enseñanza media. Y después, al final,
cuando entré a la Marina, o sea, con 14 años todavía, los últimos años de la enseñanza media, ahí tenía un grupo de jóvenes muy, muy bueno, muy activo, y yo de hecho comencé a participar de este grupo de jóvenes. Me invitaron a un encuentro que sería semejante a eso que se llaman para los matrimonios los FORTA, ¿no? Los fortalecimientos matrimoniales, pero para jóvenes, o semejante a los testimonios de vida que hay en Paraguay y en otros países. Y bueno, y un encuentro así que me dio vuelta. Yo dije, bueno, ahora voy a tomar en serio mi fe y voy a ser católico de verdad. Y en aquel año hice la confirmación. Entonces me invitaron a participar del grupo de jóvenes, a prepararme para la confirmación. Y a diferencia de muchos jóvenes que en realidad la confirmación es el chao a la iglesia, en mi caso fue el me quedo, ¿no? Y a partir de ahí realmente tomé en serio mi fe y comencé a participar con tanta fuerza que en realidad yo no me di cuenta que esto me gustaba demasiado. Y pronto vino la pregunta si a lo mejor Dios no me quería como sacerdote, ¿no? Vino la pregunta vocacional muy temprano, digamos con 15, 16 años. En aquel momento incluso pensé en salir de la Marina para entrar al seminario, pero mi papá descubrió que yo estaba pensando eso y muy sabiamente dijo que, pero por ningún motivo, ¿no? Yo era muy joven, tenía que hacer otras experiencias de vida. Yo de hecho estaba de novio en esa época, entonces bueno, no me costó tampoco también decir que no, porque en realidad sabía que era una locura. Y bueno, y no estaba seguro, estaba realmente me gustaba, pero no sabía si era eso realmente. Y bueno, y seguí con mi novia y seguí adelante en la Marina y dije, bueno, voy a tratar de olvidarme de eso porque en realidad no sé si es eso, no sé si es eso que Dios quiere de mí. A lo mejor pasa, lo que mi papá me había dicho es eso, ¿no? Tú vas a la escuela naval, que ya sería el nivel de enseñanza superior, digamos, nivel universitario, y en la escuela naval te vas a olvidar de eso. Y la verdad es que el primer año en la escuela traté de olvidarme y no hubo caso. En realidad, siempre participando del grupo de jóvenes, y me venía siempre la pregunta, ¿no? Y a lo mejor no se pregunta, pero ¿qué hace con que una persona piense en dejar una seguridad que era la vida militar y algo que en realidad me gustaba un montón? Y fue, de hecho, una cosa que me incomodaba y que siempre de nuevo me hacía pensar ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿no? Y yo pensaba, aunque siempre valoré mucho la vida militar en el sentido de una misión que uno tiene de entregar la vida por la patria, o sea, de entregarse por los demás. Y de hecho en la Marina no era nada fácil ser de un grupo de jóvenes, ¿no? Nosotros teníamos un grupo muy fuerte. En el tiempo del Colegio Naval éramos 500 alumnos y por lo menos 100 participaban del grupo de jóvenes. En las noches íbamos a la capilla a hacer la oración de la noche y había mucha fuerza, mucha vitalidad. De esa época tengo otros compañeros que también son sacerdotes hoy y que bueno, era una pregunta que me venía. Pero bueno, yo valoraba eso, nosotros éramos un poco discriminados, nos llamaban con un título así como despectivo, capelletes eran los que andaban juntos del capellán, digamos, entonces, capelletes eran estos, entonces nos trataban mal de repente, no hacían bromas, por ejemplo, cuando hablaban a veces de temas que ustedes pueden imaginar que en un grupo de hombres siempre se habla, decían, no, tú contigo no, porque no te gustan estas cosas, o sea, siempre las discriminaciones por el hecho de ser de la iglesia o por tratar de vivir los principios de Cristo. Pero bueno, aunque yo valoraba todo eso, yo me preguntaba, cuando tenga 45 años, que es más o menos lo que tengo ahora, un poquito más, tengo 49 en este momento, pero con 44 yo estaría jubilado, porque con 30 años de servicio, entrando a los 14, yo ya podría estar jubilado, digamos. Entonces yo decía, voy a mirar hacia atrás y voy a decir, bueno, ¿cómo fue mi vida? Y yo pensaba que el poder dedicarme a los demás a través del sacerdocio, poder hablar de Dios para las personas, poder llevarles directamente a Dios, era algo que me motivaba mucho. Y por eso esta pregunta no me dejaba tranquilo, ¿no? Entonces cuando yo veía que la vida
iba avanzando, el tiempo iba pasando y yo me sentía insatisfecho y hasta que, bueno, sabía que iba a ser muy difícil dar el paso, pero bueno, pedí mucho a Dios que me mandara muchos signos, el Espíritu Santo me iluminara. Bueno, ahí fue cuando del segundo para el tercer año del colegio naval, de la escuela naval, faltaban 2 años para egresar como guardia marina. Ahí fue cuando yo tomé la decisión. Pero obviamente no estaban todos claros. De hecho, yo no sabía dónde iba a ser cura, ¿no? Y durante el tiempo de colegio naval, donde teníamos nuestra capilla, ahí había una imagen de la Mater, ¿no? Una imagen de la Madre 3 veces admirable, que el capellán, que era un diocesano schenstatiano, la puso ahí. Y nos preparó, nos habló de la Virgen, nos habló del Padre Kenten, y eso me tocó mucho. Entonces, de hecho, ahí yo me di cuenta que la Mater siempre fue muy importante en mi vocación. O sea, desde ese momento no salió más. Y cuando yo pensaba en dedicarme a ser sacerdote, yo decía, tiene que ser en algún lugar donde la Virgen esté muy presente, ¿no? Y bueno, entonces yo por eso comencé a tener contacto con los padres de Schoenstatt, pero también con otras congregaciones, como los salesianos, por ejemplo, que también tienen un gran amor a la Virgen y a la juventud. Yo quería unir estas dos cosas, juventud y la Virgen, ¿no? Y por eso es bonito también poder dar este testimonio en el día de en el mes de María, un día que también fue importante para San Juan Bosco, ¿no? Un día en que él tuvo una confirmación muy fuerte de que todos los sueños que había tenido se realizaban, y lo tuvo también de la Virgen María, o sea, fue en un altar de la Virgen María aquí en Roma, de Nuestra Señora Auxiliadora. Bueno, ese contacto con Schoenstatt fue muy tenue, muy débil al inicio, pero después que yo salí de la Marina, intensifiqué este contacto, tomé la decisión por mi cuenta, mis padres al inicio no estaban de acuerdo. Ahí les cuento un pequeño paréntesis. Cuando se casó mi madre, yo soy el primer hijo, soy fruto casi prácticamente de su luna de miel, porque yo vine 9 meses después de su matrimonio. Ellos cumplieron 50 años, en 8 meses yo voy a celebrar mi aniversario de 50 años. Mi mamá tenía alguna complicación en el embarazo y estaba preocupada. En aquella época no habían todo, no soy tan viejo, pero en aquella época no habían todas las cosas con exámenes prenatales y todo. Entonces el médico les asustó a mis padres bastante. Entonces mi mamá dijo claramente que me iba a consagrar a la Virgen. Y de hecho, cuando yo tenía un mes más o menos, ella me llevó a la iglesia donde se había casado, de la Medalla Milagrosa, y me consagró a la Virgen. Esto yo no supe prácticamente durante toda mi vida. Después que ya había decidido entrar en una comunidad mariana y todo, fue que mi madre me contó eso, y de hecho para mí fue una gran confirmación. Y quería decir, esa es la primera parte, ¿no?, del lema de ustedes: con María Reina, forjando historias santas, ¿no? Aunque uno de repente no lo sabe, ¿no? Yo no sabía, porque desde que yo vi aquella imagen de la Mater, cuando iba al santuario, fui poquísimas veces al santuario de Aparecida, pero allá también me sentí muy tocado todavía en mi juventud, y allá fue donde pedí a la Virgen, ¿no?, antes de conocer incluso Schoenstatt, que un día iba a volver a agradecer por que ella clarificara mi vocación. Bueno, yo no tenía conciencia de todo eso, ¿no? De hecho, les puedo decir que recién volví al santuario de Aparecida, después de mi juventud, cuando le pedí a la Virgen que me clarificara mi vocación. Recién volví en 2007, cuando ya sacerdote conocí al cardenal Bergoglio. O sea, mi vida de alguna manera también está, el Papa hoy, ¿no? Está vinculada a ese santuario sin que yo me diera cuenta. Y en el caso también de la consagración a la Virgen, yo le dije a mi madre cuando ella me contó, a ver, bueno, ahora tú entiendes por qué, ¿no? Y no sabía con quién te estabas metiendo, ¿no? Porque en realidad entregar un hijo a la Virgen es una cosa seria. Así que, bueno, de hecho, todas las madres que entregan sus hijos a la Virgen tengan por seguro que la Virgen está cuidando. Entonces, esa es un poco la experiencia que tuve hasta ahora, ¿no? Y de hecho, siempre la Virgen acompañó. Entonces, no queremos forjar historias santas sin esta compañía de la Virgen, ¿no? Sin que ella sea nuestra reina, nuestra madre.
Y de hecho fue así que yo me fui dando cuenta que Dios tenía un plano para mí. Así que salí de la Marina y fui a Chile, por invitación de los padres de Schoenstatt, a hacer una escuela de jefes. Entonces fui a Viña del Mar y ahí conocí realmente la juventud. Desde un principio participé de la JM, entonces mi experiencia de JM fue en Chile, comencé a participar de un grupo de JMU, ¿no? De Juventud Masculina Universitaria, y apenas llegué en el campamento de verano, porque llegué en verano, no sabía una palabra de español, y como yo había sido scout durante 6 años, el padre Fernando, que es el provincial de Chile, era mi asesor, y llegó y dijo, bueno, te voy a llevar al campamento de los pioneros, que en Chile son los secundarios, en Brasil serían nosotros decimos, los aliados. Bueno, entonces él dijo, te voy a llevar al campamento de los pioneros y ahí te voy a presentar a ellos. Y cuando me presentó como encargado de uno de los grupos, sin que me hubiese dicho nada. Yo no sabía si no estaba entendiendo bien el español, pero digamos me tiró al agua, literalmente. Y creo que es así que se trabaja con juventud, ¿eh? O sea, hay que tirar al agua, porque es así dando responsabilidad, metiéndote a trabajar. Y bueno, y así tuve que descubrir qué eran los pioneros, tuve que descubrir qué era Schoenstatt. En ese año hice mi alianza de amor el 18 de mayo, justo en 2 días más es el día de mi alianza, en el santuario de Agua Santa, en Viña del Mar. Así que es mi santuario. Y bueno, y todo eso, la escuela de jefes, me fui dando cuenta que la Virgen y que Schoenstatt me estaba agarrando. Pero yo tenía muchas dudas. Cuando yo fui a Chile, yo fui con la condición, le dije a los padres, yo no soy seminarista, o sea, yo voy con mucha libertad. Y bueno, obviamente me puse de novio allá en Chile, ¿no? Porque quería ver si realmente era eso. Entonces, de hecho, fue una experiencia bonita, pero que me sirvió también una vez más para confirmar que probablemente Dios me pedía un algo más. Me veía casado con esta chica, incluso una chica que estudiaba teología, muy buena gente, pero yo sentía que Dios me pedía un otro tipo de entrega, ¿no? Que yo pudiera dedicar toda mi fuerza, toda mi vida, todo mi tiempo a hablar de Dios para las personas. Y bueno, ahí pasó algo que también quiero contarles, que yo siempre digo que Schoenstatt entra muy despacio. La Virgen de Schoenstatt por lo menos, o sea, actúa en Schoenstatt, siempre la misma Virgen, ¿no? Pero como ella actúa en Schoenstatt, en general es muy silenciosa, es muy despacio que entra. Y yo no me daba cuenta todavía que, ¿no? Yo ya podía dar el paso de ser padre de Schoenstatt, o sea, dedicar toda mi vida a vivir ese carisma, esa alianza de amor y con una responsabilidad en la obra, ¿no? De parte central y motriz. En esos días yo hablé con mi director espiritual de Brasil, no era schoenstattiano en aquel momento, y me dijo, ¿por qué no conoces X grupo, X congregación? Yo no quise decir, no quiero decir ahora qué congregación, pero bueno, fui a un retiro de esta congregación, un retiro vocacional, y les digo que de hecho fue así, fui por un par de horas, porque en realidad tenía otros compromisos, y fue justo uno de los momentos, fue para rezar el rosario. Y ahí Dios me regaló algo sin hacer mucho escándalo, digamos, de una manera sencilla, sin grandes cosas extraordinarias. Ahí yo tuve la experiencia en esa capilla, una capilla muy bonita, con una imagen de la Virgen en madera, una estatua, muy acogedora la capilla, pero yo tuve la experiencia del desacogimiento, ¿no? La primera gracia del santuario es el COVID como un pez fuera del agua, fuera de agua. Me di cuenta que realmente no era mi lugar, porque yo buscaba por todos lados la imagen de la Mater, ¿no? Y era raro rezar el rosario sin la imagen de la Mater. Y aunque la capilla era agradable, no era el santuario, sentí falta del santuario. Y ellos hablaban de su fundador, incluso le decían nuestro padre, y mencionaban y me mostraban una foto, y yo decía, no, el mío tiene barba, no sé. O sea, algo me entró, digamos, que los 3 puntos de contacto, en un momento allá yo dije, no. Para mí, yo salí de allá con la seguridad que si fuera sacerdote sería en Schoenstatt y sería en el santuario, con la Mater y al servicio de la misión de nuestro Padre Fundador.
Entonces, para mí fue un signo más, ¿no?, de la mano de Dios acompañándome en esa historia. Y justo de eso quisiera hablar, ¿no? O sea, que creo que como la historia santa es Dios que hace, no nosotros, la cosa más difícil es aguzar los oídos para escuchar en sintonía con Él. Por eso las horas de santuario, los momentos de oración, es eso que nos permite vivir de la fe práctica en la divina providencia, como nuestro Padre siempre dice. O sea, yo creo que ese es el mayor desafío, ¿no? De tratar de sintonizar con Dios, ¿no? Tratar de descubrir su voz, como en ese pequeño signo, o sea, de mi madre que me consagró a la Virgen. Bueno, ahí yo dije, bueno, Dios está hablando en eso. O cuando en esa oración yo me sentí, sí, ya este es tu lugar, como para otros será otros lugares. O cuando yo estaba muy bien con mi novia, pero sentía en mi interior que Dios me decía, es otro camino, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es lo más difícil, porque no es nuestra historia santa, es la historia de Dios en nosotros. Y esa sintonía es lo que es más difícil de encontrar. Uno no lo hace con voluntad, digamos, fuerza de voluntad, porque sí, también. Y sobre todo en el tiempo, en la etapa juvenil, eso es lo que más nos mueve. Y tenemos que poner nuestro nada sin nosotros con todo, ¿no? Hasta el cotoco, como decimos en Brasil, hasta lo último, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir. Después, bueno, ahí fueron 10 años de formación en la comunidad de los padres, ¿no? Después de Chile, yo al año siguiente ya entré al seminario, hice mi noviciado en Argentina, después los estudios en Chile, y fui muy feliz durante mis años de asesor de juventud masculina, y quería seguir, bueno, yo diría que como asesor, lo que más me pasó fue aprendí mucho con ustedes, chiquillos, aprendí mucho con la juventud. Es un tiempo realmente único y que en realidad ustedes nos enseñan. Yo pensaba, ustedes a lo mejor piensan, porque el tipo es sacerdote o porque ya decidió su vida, ya encontró su camino, tiene algo que decirnos, tiene algo que enseñarnos. Pero yo soy un convencido de que nosotros tenemos muchísimo, nosotros los adultos, a aprender con ustedes. Y fue lo que hice durante todo el tiempo. Me acuerdo algunas veces, incluso algunos de los chicos, discutiendo conmigo y diciendo, padre, a resultar, ¿no? Eso no va a estar bien. Y tantas veces con la radicalidad de ellos, con momentos así, por ejemplo, conversando con rectores de misión, en que estábamos tratando de decidir qué propósito íbamos a tomar, y porque había un problema en el equipo central de la misión, en que estaban así como medio poco aperrados. Entonces teníamos que decidir como un propósito, y los 3 propósitos que estaban en discusión eran muy difíciles. Pero bueno, dijeron, bueno, padre, no sé usted, pero nosotros en este periodo hasta la misión vamos a hacer todos los 3 propósitos, no uno, todos los 3, que creo que era ducha fría todos los días, era dormirse en el piso y obviamente no tomar alcohol, ¿no? Entonces y yo decía, ¿ustedes están seguros? ¿No? Y yo también lo tengo que hacer, y ellos me decían, si usted lo va a hacer, no sé, pero nosotros lo vamos a hacer. Entonces, y yo obviamente lo hice, pero aprendí mucho durante todo mi tiempo de asesor de JM. Entonces, no duden que ustedes están forjando historias santas, que ustedes son santos. No porque ustedes sean perfectos, pero porque ustedes están luchando por la santidad, porque ustedes están buscando la santidad, porque ustedes están abiertos a que Dios actúe en ustedes, que la gracia de Dios actúe en ustedes. Entonces, forjar historias santas no es algo para el futuro, es algo para ahora. Y hay que creer que ustedes realmente pueden hacerlo.
y ayudarnos a nosotros los adultos a ser más santos, a vivir realmente la radicalidad del Evangelio. Y también fui muy feliz trabajando como director del movimiento, ¿no? Y de hecho, ahí tuve la alegría de trabajar con los asesores, con matrimonios, con las hermanas, con las señoras de Schoenstatt, con los hermanos de María. Y ese trabajo de comunión fue otra cosa muy importante de mi tiempo de trabajo en Brasil. Entonces, porque me decían, cuenta un poco también de tu experiencia como asesor, como director del movimiento. Yo fui por varios años director del movimiento, primero en una parte de Brasil y después de todo el país. Y aprendí mucho con los otros asesores, aprendí mucho con este trabajo de comunión. Schoenstatt es una familia federativa. Ustedes que participan, por ejemplo, en los consejos diocesanos de familia, saben cómo no es fácil a veces meternos de acuerdo, ponernos de acuerdo sobre qué hacer, respetar la opinión del otro, trabajar juntos, JM, JF, ¿no? Junto masculina y femenina juntos. Todo eso es un esfuerzo, pero es la riqueza de la iglesia, es la riqueza de Schoenstatt. Eso que estamos, entre comillas, obligados a trabajar juntos, obligados a respetarnos, obligados a valorar el otro. Todo eso, después de decir que me está sirviendo mucho también en la tarea actual que tengo, ¿no? De hecho, fue las cosas cuando yo vine para acá, y ya les cuento sobre eso, pero una de las preguntas que yo decía, ¿cuál puede ser mi aporte desde Schoenstatt? Y yo decía, bueno, obviamente el espíritu misionero, el tratar de ser como la Virgen, en el sentido de dejarme espejar en ella, ¿no? Ser una pequeña María, ser presencia de María en todo aquello que uno hace, pero también eso del espíritu de comunión, de la federatividad de Schoenstatt, ¿no? De tratar de trabajar juntos, de construir puentes y no muros, como dice el Papa siempre, ¿no? De ser abiertos a las diferencias. Entonces eso creo que por lo menos es lo que yo trato de hacer, seguramente no lo estoy haciendo bien, sé que algunos del dicasterio están escuchando ahí, así que bueno, después me lo dicen, pero bueno, de hecho esa es la cosa que uno trata de hacer. Y de hecho lo otro fue la experiencia de trabajo con juventud. De hecho tuve la gracia de que el lugar donde trabajo es el dicasterio, o sea, la parte de la curia romana donde se ocupan de los jóvenes. Entonces, recién tuvimos, una hora antes de comenzar esta live, esta reunión, este encuentro nuestro, tuvimos el primer encuentro del Organismo Internacional de Jóvenes, que fue un pedido del Sínodo. Yo tuve la gracia de participar del Sínodo sobre la Juventud, de la organización de la JMJ en Panamá, ahora la JMJ en Lisboa, que estamos comenzando a preparar, que va a ser en 2023, ahora por causa del coronavirus, en 2022. Pero bueno, la alegría de poder trabajar con los jóvenes. Hoy yo me emocionaba cuando en la pantalla veía 20 chicos y chicas de todo el mundo. De hecho, había uno de Japón, otro de California, eran los dos extremos, ¿no? Y pasando por todos los continentes, desde Australia, desde, digamos, desde el centro de África, ¿no? Latinoamérica, y fue muy bonito esta experiencia, ¿no? De poder participar, poder aportar con lo poco que uno pudo aprender con los jóvenes, y sigo aprendiendo, como aprendí durante todo el proceso sinodal. Bueno, una palabra sobre el trabajo actual, ¿no? Porque me pidieron que hablara 45 minutos, voy a tratar de ser estricto en eso. Ahí, Tomás, tú me vas avisando cuánto tiempo falta, pero 10 minutos creo más o menos, ¿no? Bueno, el contacto con el Papa es otra de las providencias, por eso en realidad yo estoy seguro que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Las cosas que nos pasan son de Dios, desde las enfermedades más difíciles hasta las decepciones, hasta situaciones muy duras de nuestra vida, y también las cosas bonitas que nos pasan e inesperadas, aquellas que Dios nos sorprende, ¿no? Dios es el Dios de las sorpresas, eso yo estoy seguro, el Papa siempre lo dice. Y una sorpresa para mí fue cuando en el 2007, bueno, yo trabajando con la juventud en Brasil, con el movimiento, yo también hacía clases en la universidad, y entonces, bueno, gracias a eso, el padre Joaquín Allende, que es un teólogo de Schoenstatt,
estaba invitado a participar de la conferencia de Aparecida. Y él me invitó a que participara del lado de afuera de la conferencia, ¿no? Para ayudarlo con algún tipo de investigación que tuviera que hacer, para escribir algo, en fin. Yo fui a Aparecida con ese objetivo, ¿no? Y cuando llegué allá, el padre Joaquín no podía estar presente porque había tenido un problema en la rodilla y no viajó. Entonces yo llegué allá y dije, bueno, obviamente no voy a poder hacer nada, no voy a poder participar. Pero bueno, como estaba ya en Aparecida, yo fui a saludar a algunas personas que iban a participar de la conferencia y había llegado como 2 días antes y ahí comenzó, ellos me pidieron una ayuda porque ya había llegado el texto del Papa, en ese caso Benedicto XVI, y me pidieron que tradujera el texto porque ya había llegado lo que el Papa iba a decir. Y comencé entonces a ayudarles en eso, porque los traductores oficiales no habían llegado todavía. Después me pidieron otra cosa, y cuando me di cuenta, yo estaba entrando y saliendo del lugar de la conferencia, ayudando en cosas prácticas, como yo era brasileño, bueno, hablando español también, entonces, bueno, al final me dijeron, ¿sabes qué? Como los guardias me miraban con cara fea, me dijeron, te damos una credencial y así puedes comenzar a entrar. Y me pidieron ayuda. Y así fue que yo comencé a ayudar, obviamente en servicios muy simples de secretaría, las cosas mínimas. Y bueno, y así fue que yo estuve ahí. El domingo, que fue cuando comenzó la conferencia, llegaron los traductores oficiales, yo me quedé cesante sin nada que hacer, y así fue que me dieron alguna otra tarea, pero justo el lunes se formó la comisión que iba a escribir el documento, que era el documento que los obispos iban a trabajar durante 20 días para que tuvieran un documento al final. Y eligieron como presidente de esta comisión el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Yo nunca había escuchado hablar de él, no sabía quién era. Pero bueno, el hecho es que como yo estaba volando bajo y cesante, porque yo no tenía nada que hacer, y ellos se dieron cuenta que no había necesariamente una persona que pudiera ayudar, pidieron a un otro sacerdote chileno y a mí, ¿no? Que ayudáramos en esa comisión. Y así fue que, eran 8 obispos, 3 cardenales, 5 obispos, y así fue que tuvimos ese contacto durante 20 días. Lo único que les puedo decir es que la persona que más me impactó durante toda la conferencia fue la persona del cardenal Bergoglio. O sea, algo que me llamó muchísimo la atención, su sencillez, su trabajo en equipo, te preguntaba cosas. O sea, yo podría pasar horas hablando de esa experiencia, como de hecho mínimamente comenté después de la conferencia con algunas personas. Una experiencia muy bonita de trabajo en conjunto, de iglesia, etc. Bueno, y ese contacto se quedó ahí por un tiempo, intercambiamos algún tipo de contacto después, pero bueno, el 2011 ya no, hasta que él fue elegido Papa el 2013. Así que bueno, gracias a ese contacto así absolutamente providencial, yo hoy estoy acá en Roma, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda que no lo busqué. Pero bueno, el 2013, cuando fue elegido Papa, nosotros reatamos el contacto a través de una carta que yo le escribí a Buenos Aires, que yo estaba seguro que no iba a llegar nunca. Algunos que ya me escucharon, ya escucharon esa historia. Pero su respuesta después de 2 meses fue, querido Padre Alexandre, qué bueno que estamos en contacto nuevamente. Tu carta demoró a llegar a mis manos más que la de Cristóbal Colón a su tía cuando llegó a las Américas, pero bueno, por fin llegó. Así que, bueno, así redactamos el contacto con su sentido de humor también, que es algo que lo marca necesariamente, ¿no? Siempre tiene un humor muy fino, muy simpático. Y bueno, y después él me pidió que fuera su intérprete en la Jornada Mundial de la Juventud. También eso es una otra historia, pero bueno, fue gracias a eso que estuve durante una semana, los que estaban participando en el Ignis, ¿no? Allá en Río, tuvimos esta gracia de, bueno, yo en un momento, bueno, tuve la gracia de ayudar a preparar el Ignis, el Encuentro Internacional de la Juventud, pero bueno, tuve que desaparecer en la mitad del encuentro porque de repente ahí tuve que acompañarlo y fue una experiencia muy bonita. Puedo también contar muchas historias sobre eso, pero eso queda para un otro momento. De todas maneras, fue así que redactamos el contacto y bueno, después de un año y medio, no, bueno, eso fue en 2017, quedamos en contacto así, yo le hice una entrevista sobre la Virgen, que después me sirvió también para mi doctorado, pero bueno, una que otra vez, cuando yo venía
a Roma pasaba, o sea, estuve 2 veces con él nada más, antes de que se viniera esta invitación a que pudiera trabajar en el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. ¿Qué hace este dicasterio, no? Cuando supe que era esa la misión, obviamente yo dije que no sabía lo que era. La primera cosa que hice fue buscar en Google qué significa dicasterio, ¿no? Que realmente es una palabra muy rara, que significa para nosotros ministerio, digamos. O sea, en la iglesia, en la curia hay muchos ministerios y el nuestro es el responsable por laicos, familia y vida. Y ahí está también los jóvenes y también todos los movimientos eclesiales, asociaciones internacionales de fieles. Es un movimiento, es un dicasterio muy amplio, aunque somos solo 30 personas que trabajamos ahí. Y cuando yo estuve hablando con el cardenal Farrell, antes de aceptar, porque yo dije, bueno, le voy a decir que no creo que sea la persona más indicada para eso, porque yo tengo experiencia en familia, en juventud, no tengo un poco de movimiento, pero todas las otras áreas del dicasterio. Y él me miró y se rió y dijo, yo tampoco quisiera estar acá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es otro elemento. Yo jamás pensé en mi vida de estar acá. No lo deseé, sigo no deseándolo, en el sentido de que yo creo que realmente algo totalmente sorpresivo de Dios. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero me doy cuenta que por lo menos los temas del dicasterio tienen mucho que ver con aquello que es nuestra misión también como movimiento y algo que Dios puso en el corazón del padre Kentenich. Entonces, en ese sentido, quisiera solo decir una palabra para terminar, ¿no? Sobre la importancia de los jóvenes, creo que es absolutamente evidente. Los jóvenes están en el corazón del Papa. Escuchar a ustedes, ¿no? Aprender con ustedes, que ustedes hagan valer su voz, que ustedes no se crean menos, o sea, que digan lo que la iglesia y lo que la familia de Schoenstatt necesitan escuchar, que den su aporte. Por favor, eso es muy importante, lo que la iglesia quiere. Todo el proceso sinodal fue eso, ¿no? Fue escuchar a los jóvenes y contar con su compromiso. Ustedes no son el futuro, ustedes son el ahora de Dios, dijo el Papa en Christus Vivit. Conozcan Christus Vivit, es la palabra del Papa, es el fruto de 2 años de proceso sinodal. Bueno, nosotros estuvimos de alguna manera involucrados en todo eso, pero ahora es la hora de ustedes, ¿no? Entonces, la juventud. Después los laicos, o sea, 95% de los cristianos son laicos, forman familias. La importancia en Schoenstatt como movimiento de laicos, de familias, de jóvenes, de profesionales, ¿no? De personas que trabajan en la sociedad. O sea, acá es la construcción de la nueva orden social, como una tierra mariana. Todo eso que aprendemos en Schoenstatt está en las manos de ustedes. Si la economía va a ser mejor, por ejemplo, todo eso que está la economía de Francisco, en nuestro aporte, también tenemos que dar nuestro aporte. La política, que desgraciadamente, bueno, no les digo nada de mi país, cada uno sabe la realidad de su país, pero si los laicos no se comprometen en la política, no dan su aporte, es un campo muy difícil, pero es lo que la iglesia necesita. O sea, nuestro dicasterio está muy empeñado, muy involucrado también en eso, de tratar de ayudar a los laicos, a formar laicos. Y me acuerdo que la primera definición que me dieron de la comunidad de los padres de Schoenstatt, cuando yo pregunté a un padre de Schoenstatt, viejito ya, ¿qué era la misión de los padres de Schoenstatt? Nunca más lo escuché en la boca de nadie, pero yo creo que me sirvió mucho también en mi proceso. Es formar líderes laicos para la sociedad y para el mundo y para la iglesia. Y de hecho, yo creo que esa es nuestra misión y es también la misión del dicasterio, ¿no? Ayudar a formar líderes laicos, ayudar a que los laicos tengan su espacio, no solo formar en el sentido de que nosotros le demos forma, más que ustedes puedan sentirse realmente invitados a dar su aporte. Y obviamente la familia es algo evidente, ¿no? Schoenstatt es un movimiento familiar, es un movimiento que tiene una gran contribución para dar a la familia. La realidad del santuario hogar, este momento de la pandemia que estamos viviendo, una de nuestras conclusiones en el dicasterio escribimos un mensaje sobre la iglesia doméstica, ¿no? La importancia de la iglesia doméstica en este tiempo de pandemia en español. En este tiempo de pandemia, nada como un santuario hogar, como una familia, realmente como iglesia doméstica, o sea, en torno a un santuario hogar.
es un gran aporte que podemos dar a la iglesia y a la sociedad. Así que bueno, quizá lo que les puedo decir, la importancia también de seguir este momento de la iglesia con el Papa Francisco. Una de las preguntas que me dejó Tomás es, ¿qué me inspira? ¿Qué el Papa inspira en mi historia? En primer lugar es su sencillez, su capacidad de apertura, o sea, su humildad. Yo no logro dar cuenta de todas las cosas que me llegan, pero me llama la atención cómo él logra dar cuenta de tanta gente que lo busca, de tanta gente que trata de entrar en contacto con él, y aunque obviamente no puede dar atención a todos, es muy personal, pero muy preocupado con cada realidad, su liderazgo en el mundo, ¿no? Es el gran líder de la humanidad en este momento, no tenemos otros así que se destaquen. Y bueno, que su entrega, yo creo que realmente es algo que a todos nos llega, no tengo que convencer a nadie del valor y la importancia de este Papa y de seguir su ejemplo. Así que bueno, gracias, creo que ya me fue el tiempo y dejo la palabra si hay una que otra pregunta que podamos responder. Perdona por si pasé el tiempo. No, hombre, padre, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos su testimonio, un testimonio muy, muy bonito y muy enriquecedor. Ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Las personas que estén interesadas o que les gustaría hacer alguna pregunta en el chat, la pueden escribir, que nos pongan de dónde la hacen, también el nombre de la persona, y nosotros con gusto las vamos anotando. Padre, tenemos aquí una primer pregunta de Daniel Rangel, de San Luis Potosí, y dice, Padre, ¿cómo se deben vivir los momentos de oscuridad e incertidumbre en el sacerdocio y en general en la historia santa? ¿Cómo los ha vivido y cómo ha salido adelante? Tomás, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Hazme 3 preguntas y así yo respondo para que pueda ser más rápido. Así que dejamos 3 preguntas, yo respondo y después vamos a otras 3 y así. Ok, perfecto. Uno dice, otra pregunta, dice, ¿cómo la familia de Schoenstatt puede seguir sirviendo a la iglesia, a la familia, iglesia y al mundo desde nuestra misión y carisma? Y otra pregunta que había hecho Augusto nos preguntó, ¿dónde te ha sorprendido más Dios y la Mater? Ok, voy a tratar de ser bien breve para que podamos escuchar más preguntas. Los momentos de oscuridad, sea en la vida sacerdotal, como en la vida, digamos, antes, como joven, en la vida laical, para que podamos seguir forjando historias santas. Yo creo que no hay otro camino que creer que Dios está en el comando, o sea, que Dios tiene el timón de la barca y por lo tanto confiar. La confianza, la oración de confianza tantas veces me ayudó. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida. O sea, creo que es eso, creer que Dios tiene un plan, que Dios nos acompaña, intensificar la vida de oración, buscar ayuda. Es muy importante buscar ayuda si uno está pasando por un problema en que no logra salir solo. Yo siempre uso la imagen del perro que muerde la cola. O sea, a veces estamos con nuestros problemas, con nuestros sufrimientos, dando vueltas. Necesitamos a alguien que nos ayude. Eso es fundamental. Bueno, después, el servicio de la familia de Schoenstatt a la iglesia en el mundo, yo creo que dije un poco al final de mi exposición. O sea, tenemos un gran carisma, un gran aporte que dar, pero para eso obviamente necesitamos estar involucrados en la iglesia, ¿no? Fue con ese espíritu que yo acepté. Yo estaba preparado para seguir trabajando con juventud en una parte de Brasil. Mis superiores ya me habían destinado para eso. Iba a comenzar, estaba con mucha ilusión, iba a trabajar con familias después de muchos años, más de 15 años sin trabajar con familias, que nunca había trabajado con familias. Pero bueno, Dios me pidió acá y yo dije, por el Dilexit Ecclesia del Padre, no sea por el amor a la iglesia, yo siento que ahora es un momento para dar un poco más a la iglesia. Y de hecho, ahora directamente no estoy trabajando con la familia de Schoenstatt, pero bueno, es el aporte. Entonces, estar involucrado, todos estos gremios, ahí sé que me escucha de Brasil, Lucas Gallardo, que estuvo en el Sínodo de los Jóvenes. Desde Schoenstatt, él participó
de la Coordinación Nacional de los Jóvenes de Brasil, de la Conferencia Episcopal, participar de estos gremios. Él era un representante de movimientos. Y bueno, y así fue que pudo dar su aporte durante varios años e incluso llegar a participar de varias partes del proceso sinodal, el encuentro presinodal, el sínodo, y bueno, y así, si uno no está involucrado en estas instancias, es difícil que podamos dar nuestro aporte. Sé que, por ejemplo, en Costa Rica hay un proyecto muy bonito en las parroquias que están tratando de llegar a las parroquias, ayudar a que los movimientos en general, no solo el de Schoenstatt, trabajen junto con los párrocos. Eso, estar involucrado en todas estas realidades de iglesia, nos ayuda a dar nuestro aporte también a la iglesia, digamos así, no que no seamos iglesia, somos iglesia en todo aquello que hacemos, pero dar nuestro aporte a las parroquias, a las diócesis, a la Iglesia Universal, a los otros movimientos. Es el tercer fin de Schoenstatt, todos sabemos eso. Bueno, después, ¿dónde? A ver, se me escapó ahora. La tercera pregunta era ¿dónde? Sí, la tercera pregunta, aquí la tengo. ¿Dónde te ha sorprendido Dios en tu vida? ¿Dónde me ha sorprendido? Faltó anotar la Dios palabra. y la Mater. ¿Dónde me ha sorprendido? Tantas cosas, pero bueno, yo creo que la más grande es la propia vocación. O sea, yo cada vez me sorprendo más de que Dios me ha elegido a mí, con todo lo que yo me conozco, para ser cura. Es realmente una gracia. ¿Cómo yo puedo imaginar que los papás de familia deben decir cómo Dios me eligió a mí para ser padre, para ser madre? Porque es una gracia que no es merecida. Entonces, bueno, esa es mi sorpresa, la sorpresa diaria con Dios. Bueno, padre, muchas gracias. Ahora le vamos a hacer otras. Hay muchas preguntas, pero pues ahí vamos filtrando poco a poco. Bueno, pregunta Paco Melo, el que está aquí cantando, de aquí de Monterrey. ¿Cómo puedes forjar historia santa si hay muchos limitantes? O sea, si hay personas, acciones, entre muchas cosas, pues. También se pregunta, cuando llegues al cielo, ¿qué te gustaría agradecerle o contarle a la Mater? También, ¿qué le gustaría decirle a los jóvenes de edad y de espíritu para que no dejen de luchar por ser santos? No sé si con esas tres esté bien. Sí. Bueno, también voy a tratar de responder aún más rápidamente. Los limitantes es parte de la vida, o sea, siempre va a haber muchos limitantes, desde la sociedad que no cree en aquello que nosotros creemos, hasta nuestros propios límites personales. Yo creo que son los más difíciles de superar. Así que hay que tirarse al agua nomás, hay que creer que es Dios que actúa en nosotros y que nosotros estamos con Dios y que la victoria es cierta porque es de Él, ¿no? Estamos en tiempo de Pascua, entonces creer realmente, no dejar que los límites nos tiren para abajo, comenzando por los límites personales. Pecaste, te levantas, te confiesas y sigues, porque eso es el día a día de todos nosotros. Los demás no te creen, bueno, nosotros tenemos que dialogar, tenemos que decir lo que pensamos. También no vamos a obligar a nadie a creer como nosotros, pero vamos adelante porque lo nuestro es de Dios, creemos en el Evangelio, creemos en Jesucristo, es eso. Segundo, cuando llegar al cielo, yo creo que la única cosa que voy a querer decir es, decir a Dios y a la Mater cuánto les amo, digamos, que eso es lo más importante, ¿no? Dicen que nosotros vamos a llevar 3 sorpresas cuando lleguemos al cielo. Una que muchas personas que nosotros pensábamos que iban a estar allá, no van a estar. Otra, que muchas personas que nosotros no pensábamos que iba a estar allá, porque a lo mejor la juzgamos, etc., sí van a estar allá. Y la tercera, ojalá que nosotros vamos a estar allá. Así que bueno, agradecer a Dios por esa gracia, porque el cielo es un regalo. A los jóvenes, para que no dejen de luchar, es justamente eso, que la lucha no es nuestra, ¿no? La lucha es de Dios, entonces vale la pena por Él, por la Mater, vale la pena entregar nuestra vida por ellos. Por más que nos van a patear, nos van a tratar mal, que nosotros vamos a desconfiar de que realmente, si realmente ese es el camino, jóvenes y adultos, y corazón joven, lo importante es no dejar
de luchar, porque la lucha es de Dios, no es nuestra, y la victoria es de Él. Yo no estoy mirando el chat porque creo que ustedes lo están acompañando, ¿no? Sí. Padre, tenemos ya una última pregunta para cerrar, que dice, siendo schoenstattiano y habiendo estudiado Mariología, ¿el Papa te ha enseñado algo o te ha aportado algo nuevo a tu relación con la Mater? Y con esa podemos cerrar. Ok, bueno, yo diría nosotros en Schoenstatt, ¿no? Yo creo que ahí yo me encontré con un papa, alguno acá en el chat decía cómo fue que surgió la idea de escribir el libro, de hacer una entrevista al papa sobre su relación con María, ¿no? Veo que de hecho nosotros ahí tenemos, yo me encontré con él en el sentido de que muchos de los puntos de vista de Schoenstatt yo también vi que él los valora, y sobre todo, que fue después del tema de mi doctorado, el tema de la piedad popular. Nosotros somos un movimiento que está en torno a un santuario, ¿no? Schoenstatt nace de un santuario, ¿no? Y nosotros entonces podemos creer y debemos aportar la riqueza de la piedad popular. Y una de las cosas que el Papa me dijo en la entrevista, y después lo puse en el libro, fue, si nosotros queremos saber quién es María, podemos preguntar a los teólogos. Pero si queremos saber cómo amar a María, tenemos que preguntar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ama a María con corazón de pueblo, con la gracia que el Espíritu Santo da al pueblo de Dios, y no mirar a la gente que tiene una fe popular como de segunda categoría, al revés. Ellos tienen mucho que enseñarnos, porque su amor y su fe es sincera, es sin a lo mejor todos los filtros que nuestra teología pone para entender a este pueblo y a su fe. Entonces yo creo que eso aprendí a confiar aún más en la piedad popular, en la fe sencilla del pueblo, viendo el ejemplo del Papa. Entonces, el amor que la gente tiene por la Virgen, el tocar, el besar, el hacer las novenas, el rezar, que no es un devocionismo, es algo muy profundo que enseña a tener fuerza en la vida, que enseña a enfrentar los problemas con fe en Dios y en la Virgen. Uno aprende mucho con la fe del pueblo, con la fe de la gente. Y yo espero que en Schoenstatt nosotros siempre de nuevo valoremos la campaña de la Virgen Peregrina, los madrugadores, que el Papa mandó hace poco un mensaje para ellos, el Rosario de los Hombres, que es muy fuerte en Brasil, en Paraguay, que es más o menos lo mismo que los madrugadores. Esta fe del pueblo, la gente que va en peregrinación a nuestros santuarios. Esa es una forma de llevar adelante también lo que el Papa cree que es la misión de la Virgen en el mundo y en la iglesia de hoy. Bueno, padre, muchísimas gracias. Y ahora sí, una última, ya para cerrar como bonus, si nos podría contar bien rápido si el Papa sabe algo de Schoenstatt, o sea, qué sabe o qué le gusta de Schoenstatt, por ejemplo. Bueno, de todas maneras yo creo que no es secreto, que todos saben, porque él ya lo contó en los 100 años de Schoenstatt, al final de la audiencia que él dio a la familia de Schoenstatt por la celebración de los 100 años, él quiso revelar un secreto, ¿no? Quiso decir, bueno, le voy a decir dos cosas, y bueno, uno de los secretos que él quiso revelar fue ese, que él tiene en el velador, en la mesa de luz, o sea, al lado de su cama, una imagen de la Virgen, de Schoenstatt, y que todos los días en la mañana pide, ¿no? Le reza, le toca y pide, digamos, su bendición. Comienza su día con la Mater a su lado, ¿no? Y puedo asegurar que de hecho esa es una presencia permanente. De su experiencia en Argentina, él decía que valoraba mucho el trabajo que Schoenstatt hace con los sacerdotes diocesanos, con la piedad popular, con las familias. Tiene una admiración por el padre Kentenich, aunque yo creo que no conoce tanto, pero seguramente tiene una admiración. Y creo que lo que conoce también el contacto que tuvo con personas del movimiento a lo largo de su vida, como los padres en Argentina, en Paraguay. Creo que no es tampoco mucho secreto que el obispo de Encarnación, el Papa estaba muy de acuerdo que pudiera ser, ¿no?, un padre de Schoenstatt.
y así él sabe que de alguna manera conoce algunas personas del movimiento y tiene una visión positiva. Yo creo que más importante que eso es que nosotros tratemos de aportar lo nuestro, ¿no? Independiente si el Papa lo conoce, más, menos, pero lo nuestro debe ser como lo de la Virgen, un servicio silencioso al interior de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que aportar, ¿no? No siempre podemos salir con nuestra bandera, digamos, pero va a ser a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de aquello que hacemos y rezamos, a través de nuestra oración, que vamos a estar presentes en la Iglesia y colaborando con el Papa. Entonces creo que eso es lo que él espera también de nosotros, ¿no? Sencillez, porque si hay algo que no le gusta al Papa es prepotencia, que uno se la crea, que hable demasiado de sí mismo, que sea autorreferente. Ciertamente algo que le está enseñando a la Iglesia y que yo creo que también nosotros tenemos que vivir como movimiento. Bueno, Padre Alexandre, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos regala, este testimonio que nos compartes. Agradecemos mucho su tiempo. Pues le comparto de los países que nos estuvieron acompañando, que lo estuvieron escuchando. Nos acompañaron de España, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, Chile, Portugal, Panamá, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Paraguay, Nicaragua y México. Les agradecemos mucho también a todos los que nos pudieron escuchar, los que pudieron escuchar al Padre Alexandre a compartir este bonito testimonio y a responder también estas preguntas. Para cerrar este momento, Padre, nos gustaría si nos pudiera dar su bendición y cerramos con el Forjando Historia Santa del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Lamento de repente no tener el tiempo suficiente para responder a todas las preguntas. Seguramente de repente después de ahí Tomás me puede enviar algunas. Si conoce a la persona, yo con gusto puedo después enviar alguna respuesta a aquellos que no logramos responder. De todas maneras, muchas gracias por la atención de ustedes, la paciencia, escuchar tanto tiempo, por la invitación, por la iniciativa. Felicitaciones a la JMU de México por esta iniciativa y que la Mater lo siga bendiciendo, que siga siendo la reina en este forjar historia santa en la vida de cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta live. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que por intercesión de nuestra Madre, Reina y victoriosa 3 veces admirable de Schoenstatt, Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, su familia, la familia de Schoenstatt, sobre todo la Iglesia en todo el mundo, el Papa, todos aquellos que están sufriendo a causa de la pandemia, los que están perdiendo sus seres queridos y todos aquellos que están también dando su aporte en ese momento difícil que la Iglesia y la sociedad vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la paciencia de ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Padre, también para contarle que hubo alrededor de 400 conexiones al mismo tiempo viéndolo, entonces ahí se logró algo grande. Y también comentar a todas las personas que les interese que el video va a quedar en YouTube, en el canal de Schoenstatt Monterrey, para verlo también en el futuro si alguien quiere repasarlo con su grupo o en su familia. Bien, gracias a todos, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y felicitaciones por la iniciativa. Ustedes fueron los que hicieron la propaganda, así que bien. Que les vaya bien en las próximas ediciones y me inviten, no se olviden de invitarme. Claro que sí, Padre, cuente con eso. Bye, bye. Adiós, Padre. Adiós. Paco, ¿nos puedes ayudar con una? Bueno.
que hace el campo florecer y la vida renacer cuando amanece. María, tú haces florecer mi alma y renacer en mí las esperanzas. Así también, Madre, tú eres el calor que vence al frío del pecado se aparece. María, eres la llama del fuego que hoy inflama mi corazón que en Cristo permanece. Me siento tan seguro al ir contigo. Me muestras el camino hacia tu Hijo. María de la Alianza, María mi pantera, María eres la más fiel compañera. Me cubres con tu manto, me llenas con tu amor. María de mi vida, eres el sol. Eres la luz, luz que penetra en mi interior, que ilumina mis rincones más oscuros. Despejas la tormenta con tus rayos y surge un arco iris de tu mano. La tierra es testigo de tu inmensidad, con la respuesta que al Señor le regalaste. María, eres grandeza transformada en belleza, la reina de la luz y la pureza. En un pacto de amor lo hemos sellado, yo fiel y tú caminando a mi lado. María de la Alianza, María mi pantera, María eres la más fiel compañera. Me cubres con tu manto, me llenas con tu amor. María de mi vida, eres el sol. Tal como el sol que hace el campo florecer y la vida renacer cuando amanece. Todos por la compañía. El video va a quedar disponible en YouTube a través del canal Schoenstatt Monterrey. Gracias a todos.